de cobardía, mencionado en 2 de Timoteo 1:7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que podemos ver desde el principio que este espíritu de temor no viene de Dios. Sin embargo, no temas, dependen de nuestra habilidad para poner confianza y fe en el Señor. En el Salmo 56:11, el salmista escribe: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Este es un asombroso testimonio del poder de confiar en Dios. Lo que el salmista está diciendo es que a pesar de lo que suceda, él confiará en Dios. Entonces, en la total y completa confianza con Dios es la clave para vencer el temor. Confiar en Dios es rehusarse a ceder ante el temor. Es acudir a Dios aún en los tiempos más oscuros. Digo, siempre está conmigo. Pero ahí siempre está con nosotros, así que vamos a estar en pie y decirle: grande gozo siento en mí, paz divina y en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me liberó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí, grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo muy feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Pues Dios me lo bendiga a todos y a todas. Qué bueno estar aquí en esta mañana compartiendo con ustedes algo de lo que Dios nos ha dado, y aunque con temor y temblor, porque pues me lo dijo esta semana Milagros, y yo le dije que sí, que venía, pero después que se lo dije, como que me asusté un poco. Pero eso es normal, ¿verdad? Malo que no me asustara. Es mejor el tener el temor y el temblor delante del Señor y depender de Él. Y yo dependo de Él para todo. Así que me alegro estar aquí con ustedes compartiendo. Y he estado meditando, orando y clamando a Dios para que me dé palabra para ustedes, que yo pueda ser de bendición para ustedes y que esta palabra pueda edificarlos y que puedan recibir, ¿verdad?, un conocimiento más profundo de la palabra y de Dios, que es nuestra meta siempre. Así que pues en esta mañana quiero hacer una oración y les digo que la gracia y la paz de Dios esté sobre todos ustedes y que el Señor les dé una bendición grande en este día. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por tu Hijo Jesucristo, por todas las cosas que has hecho por nosotros, Señor. Gracias porque tú nos permites, Dios mío, hablar de ti y darnos, Dios, tú nos das el conocimiento, Señor, tuyo, para poder vivir y llevar, Señor, tu palabra a otros y que tu nombre sea engrandecido y tu gloria se deje sentir. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén. Pues estaba meditando, como les dije, y decidí hablar sobre la oración, que es un tema que está en la palabra de Dios, además del conocimiento de la palabra, ¿verdad?, y de la oración. Pues esas son de las cosas vitales para el cristiano, y yo creo que nunca terminamos de aprender estas cosas de la oración, ¿verdad? Yo he tenido varias experiencias en diferentes ocasiones, pero no pretendo que en esta mañana vamos a aprenderlo todo sobre la oración, porque en la Biblia hay muchas cosas,
más de las que yo tengo y tenemos el tiempo limitado. Una de las cosas que yo quiero compartir con ustedes es que la base para recibir contestación a nuestras oraciones es entender que la única razón para esperar recibir cualquier bendición de Dios es que Cristo murió para proveer esa bendición. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Verdad que sí? La única base para que nosotros podamos acercarnos a Dios y recibir respuesta a nuestras peticiones y nuestras necesidades es que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando yo aprendí eso, me dio mucho gozo porque pude entender que no tengo que ser perfecta, que no tengo que tener unas cualidades allá de mucha, ¿verdad?, teología o conocimiento para poder acercarme al trono de Dios y recibir de parte de Él. Así que cuando yo me convertí, empecé a leer la palabra, el Espíritu Santo me dijo, yo dije, ay Dios mío, pero esto es tan fácil, qué lindo es esto de la salvación y de la muerte de Cristo. Y el Señor me dijo, es que la salvación es fácil, lo que pasa es que los hombres la han complicado. Es un regalo de Dios y Cristo ya lo hizo por nosotros. Así que tenemos que tener ese conocimiento, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes lo sepan y lo comparto con ustedes con mucho amor para que sea de bendición también a ustedes. Así que lo voy a repetir de nuevo. La única razón para esperar recibir cualquier bendición de Dios es que Cristo murió para proveer esa bendición. Esa es la herencia de nosotros. Esa es la herencia que habla Pablo a los Efesios, ¿verdad? En el libro de los Efesios. Y también quisiera que Milagros repartiera unos textos, no sé si lo hiciste ya. Ya lo hiciste. Algunos de ustedes tienen unos textos que quisiera que ustedes los vayan buscando y ya lo tengan preparadito ahí para cuando los vayamos a mencionar ustedes puedan leerlo y para beneficio de los demás. El propósito de definir las diferentes formas de oración no es para limitar o reducir la oración a un grupo de reglas o regulaciones. O sea, ese no es el propósito, ¿no? Yo voy a hacer una lista de algunas cosas que podemos hacer para recibir en oración, ¿verdad? Pero el propósito no es limitar reducir la oración a un grupo de reglas o regulaciones, sino para dar un mejor entendimiento de las diferentes tipos o formas de oración. Ese es el propósito, que aprendamos a entender y tengamos mejor entendimiento de que hay diferentes tipos de orar, y a lo mejor a nadie no le había dicho nada de esto a alguien, a usted en su caminar con el Señor, pero es así. La Biblia menciona diferentes formas de orar, ¿verdad? Y nosotros lo vamos descubriendo a medida en que vamos caminando con el Señor. Dios nos va revelando a través de la lectura de otros libros, de otras personas que tienen experiencias mayores que nosotros, y además de estudiar de la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor nos va dando esos conocimientos y ese entendimiento. Al tener ese conocimiento, el creyente podrá cooperar mucho más con el Espíritu Santo. Eso es una de las cosas más importantes en la oración, que el Espíritu Santo está ahí envuelto con nosotros, ¿verdad? Y para eso es que Dios, que es el mismo Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, está habitando en nosotros, nos va a ayudar en esa oración, porque el Espíritu Santo siempre trabaja en conjunto con la palabra, y si nosotros queremos que Dios escuche nuestra oración, tenemos que venir de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Así que hay varias cosas que nosotros debemos aprender o saber, ¿verdad? Y entender que tenemos que tener
esa base del Espíritu Santo en nosotros, esa presencia del Espíritu Santo en nosotros, para que nos guíe y nos ayude en nuestras oraciones. Muchas personas han perdido el verdadero espíritu de lo que es la oración y se han vuelto legalistas o mecánicos en sus oraciones. Eso es cierto, ¿verdad? A veces nos pasa porque hacemos oraciones como mecánicamente, como que no las pensamos y nos acostumbramos a repetir lo mismo y como que perdemos la sustancia y el propósito de las oraciones. Es más importante aprender a fluir con el Espíritu Santo que aprender los términos correctos de la oración. ¿Entendemos? Es más importante aprender a fluir dentro de esa voluntad del Espíritu que nos guíe, que aprendernos muchas reglas de que la oración debe ser así o asado, porque de nada vale que yo tenga una serie de reglas para hacer unas oraciones al Señor, pero el Espíritu Santo se quede a un lado y no esté envuelto en ese sentir, ¿verdad? Porque Él es el que nos ayuda en la oración. Por mucho tiempo se le llamó a la oración intercesión. Casi siempre decíamos, vamos a interceder. Cuando vamos a orar, vamos a interceder. O se pensó que la intercesión era la única manera efectiva de oración. A mí me pasó eso, pero después aprendí que hay otras formas de orar. Y ahorita vamos a traerlas, esas formas. Pero realmente la oración más efectiva es lo que el Espíritu Santo nos inspira, que se necesita en ese momento. Así que es el Espíritu Santo siempre. Fíjense que hemos estado hablando de la intervención del Espíritu Santo en medio de la oración que nosotros hacemos, ¿verdad? Y la guianza del Espíritu Santo. Y es que nosotros los cristianos tenemos que aprender a depender de Dios en todo. Por eso Pablo decía, orad sin cesar. Nosotros se supone que estemos en comunicación con el Señor todo el tiempo, ¿verdad? Y ese Espíritu Santo que está en nosotros es el que nos va a guiar, nos va a enseñar, nos va a dirigir. Muchas veces nos sentimos que Dios no nos escucha, pero no es así. Dios escucha todas las oraciones, ¿verdad?, que nosotros hacemos. En Ezequiel 22:30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, y no lo hallé. Qué triste, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel se olvidó de Dios, se convirtieron en idólatras, le dieron la espalda a Dios, estaban pecando, y Dios iba a traer juicio sobre aquella nación. Pero antes de traer juicio, el corazón de Dios, que estaba quebrantado y adolorido por la conducta de ese pueblo ingrato, quiso buscar a alguien que viniera y intercediera delante de él. Fíjense qué amor, ¿verdad?, tan grande. Es el Señor, tiene el Señor para su pueblo y para nosotros que somos también su pueblo. Así que esto me enseña a mí, ¿verdad?, lo importante que es venir a clamar y a orar, como hicimos ahorita, por todas las cosas, por el pueblo, por la situación que estamos viviendo. Y yo creo que en estos momentos, como dice la palabra, cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y esa gracia es el amor inmerecido de Dios, ¿verdad? Ese amor que Dios nos da a pesar de que nosotros a veces somos ingratos, a veces que nos olvidamos de Él, a veces le damos la espalda, a veces nos cansamos, a veces no queremos obedecerlo. Bueno, tantas cosas que hacemos, ¿verdad? A veces consciente o inconscientemente, pero lo hacemos muchas veces. Pero el Señor quiere que nosotros aprendamos a estar delante de su presencia, estar con Él, depender de Él. Y fíjate que Dios estaba buscando una persona que intercediera por ese pueblo y dice que no lo halló. Qué triste que por no haber alguien dispuesto
a interceder y a ponerse en la brecha, ese pueblo fue castigado y llevado preso, ¿verdad? Cautivo, esclavizado a Siria y a Babilonia, y tuvieron muchos años sufriendo el castigo, ¿verdad? El juicio que vino sobre ellos. Así que nosotros tenemos que aprender muchas cosas de eso. Podemos aprender también de Abraham, que fue un gran intercesor. ¿Se recuerda cuando Abraham fue a hablar con Dios y Dios le dijo que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra? Y Abraham, que había estado bien incrédulo porque pues Sara no había tenido hijos y él estaba frustrado y todas esas cosas, ahí Abraham cogió fuerza y empezó a interceder porque sabía que Lot, su sobrino, estaba allí con su familia. Intercedió delante de Dios y le dijo: mira, si hay 50, tú lo destruirías. Y no lo destruyo. Y así siguió Abraham hasta que se detuvo en 10. Quizás si hubiese seguido, ¿verdad? A lo mejor el Señor le dijo: pues mira, vamos a darle una oportunidad, un tiempito más. Pero pues el juicio vino sobre Sodoma y Gomorra. Pero el amor de Dios sobrepasa todo, porque sacó a Lot y a su familia de allí. Por causa, dice la Biblia, de Abraham. Fíjense que no dice que fue porque Lot era bueno y no se había contaminado, sino que por causa de Abraham, Dios, por amor a Abraham. Y así Dios hace con muchas familias que nosotros tenemos, amigos, gente, el pueblo, ¿verdad? Que por amor a que nosotros nos hemos dedicado a buscarle y a agradarle, a vivir para Él, porque eso es lo que Dios quiere, para eso Dios nos llama, ¿verdad? Para que vivamos para Él. Fíjense que Dios es radical. Esta mañana estaba pensando, estoy leyendo un libro que se llama precisamente así, Radical. Se los recomiendo porque es muy bueno y nos saca de la mente muchas cosas, muchas dudas, de muchas teorías que hay en el cristianismo, muchas cosas que han venido al cristianismo que nos han apartado un poquito de la verdadera fe. Y Cristo verdaderamente era radical. Al hijo pródigo le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y ven, sígueme. Eso fue una cosa radical. No le dijo: bueno, mira, si tú quieres mandar, reparte un poquito de tu dinero y te vienes después si tú quieres y me sigue a ver si te gusta o no. No, él le dijo: vete, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y me sigue. Y así, ¿verdad? Él en otras formas le ha dicho, también dijo: el que quiera ser mi discípulo tiene que renunciar a todo lo que posee. Oye, eso es bien radical. Y a nosotros nunca nos han dicho eso. Por lo menos yo nunca lo he escuchado. Pero, ¿qué quería decir el Señor? No quería, ¿verdad? El Señor decía: mira, tajante, te está diciendo: mira, ya lo que tú tienes no te pertenece. Todo me pertenece a mí porque yo soy el que te lo doy. Así que no te creas que tú te vas a traer eso cuando te vengas conmigo. Tú tienes que renunciar a todo eso y tienes que sacarlo de tu corazón, porque ya eso a ti no te pertenece. Tú tienes que ser libre para dar y compartir lo que yo te dé. Porque cuando Dios nos bendice y nos da, es para que nosotros demos para adelante y ayudemos y compartamos, ¿verdad? Con los que no tienen y bendigamos. Y esa gente va a dar gracias a Dios porque Dios los está bendiciendo. No para la gloria nuestra, sino para la gloria del Señor. ¿Estamos entendiendo, amados? ¿Verdad que sí? Es así que bueno que estamos aprendiendo a ser más desprendidos, a orar más, a hacer la voluntad de Dios más. Y en estos tiempos tan difíciles yo creo que no nos cuesta más que hacer eso, ¿verdad? Estar pegaditos del Señor todo el tiempo, cada día más. Por eso, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, el amor de Dios para aquellos que buscan, ¿verdad? Y nosotros tenemos que llevar ese mensaje a los perdidos, a los que no conocen, y tenemos que llevar el mensaje de amor, de salvación, porque ya eso está hecho, es un regalo para ellos, y todavía no lo han recibido, no lo conocen. Hay, qué sé yo, ni cuántos millones de personas en el mundo que no conocen el Evangelio, no han oído hablar nunca de Jesucristo. Y nosotros, la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Estamos sentados todavía en los bancos
recibiendo, y es bueno recibir y aprender, pero también tenemos que levantarnos y a ir a llevar el mensaje al vecino, a quien sea que Dios nos mande, ¿verdad? Nos envíe a llevarle ese mensaje de salvación que nos pertenece y le pertenece a todo el mundo, porque la Biblia dice que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que los salvó, ¿verdad? Así que Dios quiere que nosotros llevemos ese mensaje. Ahora bien, volviendo al tema de la oración, hay diferentes tipos de oración, pero yo quiero decirle que si usted no entiende algo, me puede preguntar, no se vaya con duda, o si cree algo que yo no estoy diciendo correcto, pues entonces después volvemos sobre eso y lo aclaramos. Pero hay diferentes tipos de oración. Por ejemplo, hay una oración que es ponerse de acuerdo, y eso está en Mateo 18, 19. ¿Quién tiene ese texto? Léelo, Gaby, por favor. Mateo 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces ya es 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Si dos de vosotros, o tres, pero el Señor puso que dos, porque es algo que se va a traer a concertar esas personas, concertar en un solo pensamiento, en una sola petición, un solo propósito. Y yo he usado esa oración con algunos hermanos que han venido a mí y me han pedido que ore, y yo les digo, vamos a ponernos de acuerdo. Pero muchas veces pues nosotros oramos, pero la persona no ha entendido que tiene que estar en común acuerdo, en lo mismo, entonces pues no recibe. Pero por eso es que dice, tienen que estar de acuerdo los dos. Yo recuerdo que en una ocasión, una tía de mi esposo era mayor ya y estaba enferma del corazón, y la iban a operar, la iban a llevar a Texas, a Houston. Entonces yo dije, ella está tan mayorcita que no va a resistir a una operación de corazón abierto. Yo dije, Señor, yo voy a orar, vamos a orar. Se lo dije a mi esposo, vamos a orar para que no la operen. Oigan, nos arrodillamos al frente de la cama, oramos y le pedimos al Señor que no la operaran. Una oración sencilla, cortita, no fue nada estrambótico ni nada difícil. Pues miren, la trajeron de vuelta y no la operaron. Gloria al Señor. Ella vivió hasta bien bienita y no tuvo que estar tomando pastillas, no se murió del corazón, murió de vejez o de otra cosa que le dio, pero yo vi la mano del Señor porque me puse de acuerdo con mi esposo. Y esa oración, cuando nos ponemos dos de acuerdo, hermano, si es un esposo y una esposa que se ponen de acuerdo, oiga, me tiene mucho más poder, mucho más fuerza, ¿verdad? Yo creo que el Señor como que pone más su atención ahí, porque el Señor se agrada cuando nosotros venimos a Él a interceder por otras personas. La otra oración es la oración de fe. Marcos 11:23. Marcos 11:23. ¿Quién tiene? Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Muy bien, porque si dice que si cualquiera es cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que crea, porque para recibir de Dios lo importante es la fe, ¿verdad? La fe es el ingrediente principal para recibir del Señor. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Si es imposible, pues es imposible. Porque el que se acerca a Dios, y si nosotros acercamos es porque estamos orando, ¿verdad? Nos acercamos en oración a hablar con Dios.
el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él premia, ¿verdad? Él premia a aquellos que se acercan a Él y le buscan en oración y le piden. Así que con fe, primero tenemos que, ¿verdad?, venir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Otra de las oraciones que podemos encontrar en la Biblia es la oración de dar gracias y adoración. Dar gracias al Señor. A veces se nos olvida eso. Le pedimos al Señor y se nos olvida darle gracias. Y se nos olvida adorar al Señor. Yo tengo por costumbre siempre cuando yo aprendí esto, darle siempre gracias al Señor al final de la oración. Gracias, Señor, ¿verdad? Porque estamos demostrando nuestra fe con esas gracias, y tenemos, la Biblia dice también que seamos agradecidos. Agradecidos en primer lugar con Dios, ¿verdad? Con Jesucristo, que murió por nosotros y nos ha dado tantas bendiciones, toda esa herencia que nosotros hemos recibido. Así que tenemos que darle adoración al Señor también. Y cuando derramamos nuestro corazón delante del Señor, cuando estamos buscando su presencia y empezamos a adorarle y a decirle: Señor, cuánto te amo, qué bueno tú eres. Señor, no tengo ni palabras para decirte lo grande que tú eres, y adoramos y le decimos al Señor su magnificencia, su amor, qué grande, su bondad, su gracia, y le damos gracias. El Señor se agrada, Él está ahí escuchando, ¿verdad? Porque Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que nosotros tenemos que ser esa clase de adoradores, ser agradecidos, darle gracias al Señor siempre por esa obra. Es más, todos los días deberíamos decirle al Señor: gracias por Cristo que murió por mí, y afirmar eso en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el enemigo se ocupa de traernos dudas a veces de nuestra salvación o de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Así que tenemos que adorarle al Señor y expresarle nuestra adoración con las gracias todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Otra de las oraciones que encontramos en la Biblia, otra clase de oración, es tomar autoridad sobre Satanás. Voy a ir un poquito atrás. La consagración. Una oración de consagración. Una oración de consagración es la que hizo Jesucristo en el huerto de Getsemaní, cuando estaba allí sufriendo porque iba a enfrentarse con la muerte en la cruz, ¿verdad? Quisiera que tenga Lucas 22:42, si alguien lo tiene. Lucas 22:42. Dice así: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Fíjense que el Señor dijo: no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Esa es la única parte de oración, la única oración que Jesús dice: que se haga tu voluntad. Porque cuando Cristo oraba, Él daba gracias. Cuando levantó a Lázaro, dijo: Padre, gracias que tú siempre me escuchas. Tú siempre me escuchas. Lázaro, levántate. Dice la Biblia que se levantó Lázaro, ¿verdad? Él sabía cuál era la voluntad de Dios. Él sabía que el Padre iba a levantar a Lázaro allí. Lázaro iba a ser resucitado. Así que si nosotros sabemos la palabra y sabemos la voluntad de Dios, no tenemos que decirle si es tu voluntad, porque ya estaríamos poniendo, bueno, pues si es tu voluntad o no es tu voluntad. Tengo que estar segura. Así que si no estás segura, no ores esa oración, porque no es bíblica, ¿verdad? Tienes que estar segura que eso está basado en la palabra de Dios, que te respalda esa palabra del Señor. Así que estamos claros, ¿verdad?, de que esa oración de que sea tu voluntad la usamos cuando vamos a decirle: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga?
Señor, yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú seas el que me digas lo que voy a hacer en esta situación o aquella otra cosa. Lo que tú quieres que yo haga con mi vida, Señor, aquí estoy. Padre, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida, ¿verdad? Así oró Cristo cuando se tuvo que enfrentar al sufrimiento que iba a sufrir, el dolor emocional, no tanto el físico, que fue muy fuerte, pero más yo creo que era el dolor emocional que él sufrió allí en la cruz del Calvario. Fue terrible, terrible, porque él no pecó nunca, ¿verdad? Estaba allí sustituyéndonos a nosotros, estaba como una oveja, ¿verdad?, que es llevada al matadero inocente, sin mancha. Él no había pecado. Así que podemos decir: Señor, hágase tu voluntad en mi vida y guíame y llévame de tu mano y haz que se haga lo que tú quieres que yo haga. En este momento nosotros decimos: hágase tu voluntad, Señor. Otra de las que yo quise traer es tomar autoridad sobre Satanás. Miren, yo he notado que muchas personas tienen miedo de usar la autoridad que Dios les ha dado contra los demonios y contra Satanás. No se atreven a decirles: te echo fuera, Satanás, en el nombre de Jesucristo. Te ato, te echo fuera. Muchas personas le tienen temor. Es más, yo conocí un pastor que cuando estaban reprendiendo, él se asustaba. No estoy mintiendo, era un pariente de mi esposo y él murió ya. Pero este hombre, estábamos un día, él venía con nosotros en el carro, estaban en un programa radial, estaban reprendiendo y él decía: ay, apaguen eso. No, yo no quiero escuchar eso. Oigan, un pastor, imagínense, qué ignorancia, cuando el Señor nos ha dado autoridad a nosotros y poder, ¿verdad?, y dominio sobre toda fuerza del enemigo, y el que tiene que huir es Satanás. Pero si no usamos esa autoridad, Satanás entonces viene contra nosotros y puede engañarnos, puede derrotarnos, puede hacernos, ¿verdad?, que nosotros vivamos deprimidos, angustiados, enfermos, y tantas cosas que el enemigo trae sobre la gente, sobre nosotros. Y a mí también me pasa, a todos nos pasa, porque estamos en esta carne, ¿verdad?, que no estamos exentos de tener ataques, enfermedades y todas esas cosas. Pero si Cristo ya hizo provisión para que nosotros fuésemos libres de la enfermedad, de la depresión, de los ataques diabólicos, pues Dios no va a venir a tomar esa autoridad. Ya Dios lo hizo en Cristo y nos ha dado a nosotros la autoridad. No le digas al Señor: Señor, reprende al diablo, porque el Señor no va a venir a reprender al diablo. El Señor te va a decir: repréndelo tú, que a ti te doy la autoridad. Así que tenemos que aprender eso, ¿verdad que sí? Y tenemos que enseñar eso en la iglesia, porque muchos hermanos que vienen nuevos no lo saben. Entonces ahí es que se aprovecha el enemigo. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo lloraba porque yo decía: ay, Dios mío, yo no merezco ser salva, yo soy demasiado mala. Y lloraba y sentía esa culpa, me sentía culpable. Y eso le pasa a los cristianos. El enemigo, por falta de conocimiento, perece mi pueblo, dice la Biblia. El enemigo se aprovecha de nuestro desconocimiento. Por eso es que Satanás no quiere que nosotros estudiemos la palabra. ¿Cuántas personas vienen a los estudios bíblicos? Muy pocas. No le damos la importancia, cuando la palabra de Dios es lo que nos va a fortalecer, lo que nos va a ayudar en el momento de la crisis, de la prueba, para que nosotros podamos decirle a Satanás: vete, Satanás, mira, escrito está. Si Cristo venció a Satanás, escrito está, y era Cristo. Con la palabra es que nosotros vamos a vencer todos los ataques del enemigo. Y yo tengo por costumbre, siempre que me viene y aprendí, quiero compartirlo con ustedes para que también lo practiquen. Cuando viene el primer síntoma, no espere que ya la enfermedad esté ahí.
repréndelo en el nombre de Jesucristo. Ponte las manos, la Biblia dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que tú misma te unges, tú misma te pones en la garganta, donde te duela, el dolor de oído. Yo he reprendido dolor de oído, dolor de muela. Hace 30 y pico de años que no me da dolor de cabeza. Una vez trató de darme, lo reprendí, se fue. Gracias a Dios estoy libre de esa opresión, de dolores, de artritis. No le digas, ay, tengo artritis. Ya te fastidiaste, te pusiste de acuerdo con Satanás. Dile, mira, diablo, artritis lo tienes tú, te echo fuera en el nombre de Jesucristo de Nazaret y yo estoy libre. Entonces la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros huirá. No te creas que Satanás se va, pues me voy. No, él sigue ahí, pues usted tiene que seguir resistiendo. Resistiendo no es aguantarse así y resistir en su cuerpo los ataques y las cosas que traiga Satanás sobre usted, sino que resistir es decirle, te vas en el nombre de Jesús y te echo fuera porque Cristo ya llevó la enfermedad por mí, yo no tengo que llevarlo. Y usted mantiene esa palabra en su boca. Y la duda, mire, aquí el enemigo brega con nuestra mente, ¿verdad? Y me pasa también, ay Dios mío, pero mira, sigue ahí, pero sigo otra vez y sigo otra vez. A veces he estado 3 meses resistiendo al diablo, pero cuando me vengo a dar cuenta, se ha ido el dolor y no me había dado cuenta. Dios mío, si se fue el dolor que tenía. He reprendido dolores de muela, dolores de todo lo que me traiga Satanás, los dolores de garganta. Mire, no deje que se apodere el dolor de garganta, la monga esa que anda por ahí. Usted tiene autoridad sobre toda enfermedad y podemos echarla afuera también. Así que al primer dolorcito de garganta, mire, usted atáquelo ahí primero y diga, te vas en el nombre de Jesús. Yo lo practico, por muchos años lo he practicado y mire, se va. Nosotros tenemos que usar la palabra, nosotros tenemos que usar la autoridad que Dios nos ha dado, ¿verdad? Para mantener nuestra libertad en Cristo. Esa es la herencia que Cristo compró para nosotros. Somos herederos, ¿verdad? Junto con Cristo, estamos sentados a la diestra de Dios Padre junto con Cristo. Así que hay algunos impedimentos para la oración eficaz. Hemos visto algunos, ¿verdad? Pero otros son orar y hablar negativamente. Muchas personas oran al Señor, Señor, salva a mi esposo o a mi hijo o a fulano, y después empiezan, ay bendito, ese hombre estaba perdido, ese jamás se va a convertir, ay bendito. Oiga, ¿verdad que sí? Nos contradecimos, deshacemos la oración que hemos hecho, ¿cierto o falso? Tenemos que aprender entonces a orar correctamente. Tenemos que aprender a tener dominio de nuestra lengua, de nuestra mente, porque la mente es la batalla más grande que Satanás trae sobre el cristiano, ¿verdad? Y todavía Satanás puede tocar nuestro cuerpo, nuestro espíritu está sano, ¿verdad? Y salvo, pero el cuerpo está a merced de que pueda ser atacado por el enemigo, porque Él es el Dios de este siglo y Él puede hacer que pasen muchas cosas. Dije que orar y hablar negativamente. Vamos a Santiago 1.6. ¿Quién tiene Santiago 1.6? Para confirmar lo que he dicho. Porque si yo digo algo que no está en la palabra, ustedes no lo tienen que aceptar. Pero si está en la palabra, lo aceptan de parte de Dios, ¿verdad? Santiago 1.6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que la fe es vital para recibir de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada. Pero mire, la duda va a venir siempre, ¿sabes? Ahora, ¿podemos dominar esa duda? Podemos decirle, no, vete en el nombre de Jesús.
y cambiar nuestra mente, ¿verdad? Con nuestro pensamiento que pueda venir negativo, esos flechazos, esos dardos de fuego que Satanás trae a nuestra mente para derrotarnos, decirle no, yo creo la palabra de Dios. Por eso es importante poner la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Saber lo que dice la palabra para cuando vengan esos dardos de fuego nosotros podamos usar el escudo de la fe, que es la palabra de Dios. Efesios 4, 29 al 30. Efesios 4, 29 al 30. ¿Alguien lo tiene? Si alguien lo consigue, no se lo dimos a nadie. Efesios 4, 29 al 30. Sea un poquito, más o menos lo mismo, pero quiero confirmar lo que dice. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Muy bien, ninguna palabra corrompida, ¿verdad? Muchas veces salen palabras que no debemos decir y eso también contrista al Espíritu Santo para que nosotros, pues, si nosotros hablamos correctamente, ¿verdad? El cristiano tiene que limpiarse de palabras malas, de palabras ofensivas que podamos decir, no estar señalando, no estar buscando a otras personas. Son muchas de las cosas que nosotros traemos de la vieja criatura que tenemos que ir limpiándonos, aprendiendo a hablar correctamente y ponernos de acuerdo con lo que dice la palabra, ¿verdad? Porque la Biblia dice que andemos en amor, ¿verdad? Andemos en amor y perdonarnos los unos a los otros, porque eso es vital también. Si el Señor dijo después de la oración del Padre Nuestro, si ustedes no perdonan, ustedes no van a recibir, ¿verdad? Porque yo tampoco los voy a perdonar a ustedes. Así que eso es vital también. Santiago 3:6. Esa está bastante fuerte. El Santiago 3 al 6. 3:6, perdón. 3:6. Alguien que lo busque rapidito y lo lea. Santiago 3:6. Santiago está un poquito al final, después de, creo que, antes de Pedro. 3:6. Sí, puedes leerlo. Ok, léelo. Y la lengua es un fuego, un punto de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Ese miembro que habla la palabra, ¿verdad? Santiago, la lengua. Óigame, porque por la lengua salen muchas cosas, por la boca salen muchas cosas como murmuración, críticas, chismes, causar divisiones entre la gente, tantas cosas que nosotros hacemos que no, a veces inconscientemente consciente o inconscientemente las hacemos y no cambiamos nuestro modo de hablar. Tenemos que tener mucho cuidado porque eso puede ser impedimento para que nosotros podamos recibir contestaciones. Sí. El poder de la muerte. Proverbios 18 es. Proverbios 18. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua, ¿verdad? Y el que la ama comerá de sus frutos. El poder, fíjense que nosotros tenemos poder en nuestra boca. Con las palabras nosotros podemos matar, porque cuando nosotros maldecimos, cuando hablamos mal, maldecir es hablar mal de las personas. Cuando nosotros estamos hablando mal de las personas, estamos maldiciendo, hablando mal. Así que tenemos que tener mucho cuidado porque a veces esas personas pueden enfermarse, pueden morir por causa de nuestra confesión que estamos diciendo sobre ellas. Amén. Estamos calladitos. Amén. Así que ya cogimos Santiago, Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no, ni deis lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis. Nos va a dar coraje, porque en nuestra humanidad siempre, ¿verdad?, tenemos esa conducta, esas emociones que vienen a nosotros. Pero dice, no te pongas el sol sobre ustedes, no esperes que pase la noche sin reconciliarte o perdonar a las personas que te hayan ofendido, porque el diablo se va a aprovechar. El diablo se puede aprovechar de esa situación para traer, ¿verdad?, división, malestar, disgusto. Muchas personas hasta se han ido de la iglesia, han dejado al Señor por tener un problema con otra y prefieren dejar al Señor a perdonar. Prefieren irse de la iglesia y dejar al Señor por no querer perdonar. Algunas recomendaciones para recibir contestación. Ahora vamos. Declara la respuesta, no el problema. Declaremos la respuesta, no el problema. Muchas veces empezamos a contar el problema, que si esto, que si tengo esta enfermedad, y usted habla con la gente, pues mira, la enfermedad que yo tengo y aquello, mire, es que estamos acostumbrados a hablar así, pero si ya oraste, empieza a tomar dominio propio, empieza a tomar dominio de tu lengua, empieza a confesar que Dios te escuchó, que la palabra dice que por las llagas de Cristo fuiste sanada. Isaías 53, versos 4 y 5. Apréndetelo de memoria, porque ahí está el plan de salvación y redención, que dice que por su llaga fuimos sanados. Y Él llevó nuestros pecados, pero también llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, ¿verdad? Y dice, por su llaga fuiste. ¿Cuándo fuiste? ¿Eso es presente, pasado o qué? Eso es pasado, ya Cristo lo hizo por nosotros, tenemos que creerlo y hacernos partícipes de eso. Y resistir al diablo con esa palabra, esa es la espada que nos defiende cuando vengan los dardos de duda. Por la llaga de Cristo. Yo como una loca. Por la llaga de Cristo yo fui sanada. Satanás, vete en el nombre de Jesús. Y a mí no me importa, yo lo digo. Tenemos que usar eso. Declarar la respuesta en la palabra de Dios. Y eso es tomar dominio, ¿verdad? Dominio propio. La respuesta está en la palabra de Dios. Esto es uno de los versículos o versos que yo creo que debemos estudiar profundamente y tenerlo en nuestra mente. Vamos a leer San Juan 3, del 6 al 22. Yo puse aquí, esto es importante. No quiero terminar sin que leamos ese y que analicemos qué es lo que dice. Si tienes tu Biblia, búscalo. Es 3, Primera de Juan 3, del 16 al 22. 16 al 22. ¿Hay alguien que lo diga? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Sí, casi siempre leemos ese texto que dice, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ese texto nos gusta mucho, pero no estudiamos lo que dice antes de ese texto, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice antes de ese texto? ¿Quién me puede decir? Nuestro corazón nos reprende. ¿Y por qué puede nuestro corazón reprendernos a nosotros? ¿Por causa de qué? ¿Qué está diciendo antes de eso? La conciencia. ¿Ah? La conciencia, ¿qué nos está diciendo? Estamos mal. Que estamos mal, ¿por qué? Porque no es. Sí, pero hay una razón ahí. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? Porque no es la verdad. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si nosotros estamos dispuestos a ayudar a los hermanos que están en necesidad, a tender la mano al que está en necesidad, que está necesitado, la Biblia dice, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? O sea, tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de esto, porque eso tiene que ver con esa palabra de que si nosotros, si cualquiera cosa que pidiéremos, y cualquiera cosa que pidiéremos, si hacemos esto otro, la recibiremos del Señor, ¿verdad? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, las cosas que son agradables delante de Él. Así que vamos a recibir de Dios cuando oremos. Si nosotros obedecemos sus mandamientos, andamos en amor, nos ayudamos, ¿verdad?, tendemos la mano al pobre, al necesitado. Óigame, y para eso es que Dios nos prospera, para eso es que Dios nos bendice. Ese es lo que dice la palabra del Señor, y debemos hacer eso parte de nosotros, porque muchas veces se predica, Dios te quiere prosperar y Dios te va a dar abundancia, pero ¿cuál es el propósito? ¿Verdad? ¿Cuál es el propósito? Es para que tú compartas esa abundancia. Somos tan bendecidos en este país y tenemos tanto, y a veces pecamos porque ya no sabemos qué hacer con tantas cosas que tenemos, ¿verdad? Seguimos acumulando. Yo les confieso que he vivido en esa forma muchas veces, ¿verdad? Pero estoy como que despertando ahora. Y con este libro que les dije, Radical, estoy más consciente de esto. Estoy poniéndome más consciente. David Pratt. La portada es roja. Se llama Radical. Así que esas son algunas de las recomendaciones para recibir contestación del Señor. Primero de Pedro 3:10 al 12 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Qué bello. Eso está en un salmo, ¿verdad? Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Sobre quién están los ojos del Señor? Sobre los justos. Él nos ha declarado justos, ¿sabes? Cuando nosotros venimos a Él, nosotros somos el pueblo de Dios que somos justos. Dios nos ha justificado gratuitamente. Dios nos ha declarado buenos, en otras palabras, ¿verdad? Dios te declaró bueno o buena cuando viniste al Señor. Pero sus ojos están atentos a las oraciones del justo. Yo he tenido personas que han venido a mí y me han dicho, Marta, yo quiero que tú ores porque yo sé que Dios te escucha a ti. Yo
yo digo, Dios mío, pero qué ignorancia. Si Dios nos escucha a todos, Dios te escucha a ti también, ¿verdad? Eso es falta quizás de fe, yo diría, o desconocimiento de la palabra muchas veces. Pero mira, nosotros podemos, es más, nosotros no deberíamos ir directamente al Señor para todas nuestras necesidades y nuestros problemas. El Señor está atento, sus ojos están sobre nosotros y sus oídos están oyendo, ¿verdad? Nuestras oraciones, están atentos. Otra de las cosas que tenemos que también tener en cuenta es cambiar la oración de petición por la de alabanza. Muchas veces nuestras oraciones las hacemos para pedir. Muchas veces, ¿verdad?, se nos olvida alabar al Señor. Y cuando pedimos, mira, está bien, pedimos, pero no sigas pidiéndole lo mismo, sin darle alabanzas al Señor, dándole gracias, ¿verdad? Alabándole al Señor, Señor, gracias porque tú me escuchas, gracias porque me escuchaste, gracias porque lo tengo, es mío, porque tu palabra lo dice y Cristo lo compró para mí, esa es parte de mi herencia. Así que no podemos olvidar darle alabanza al Señor. Otra de las cositas que son impedimentos, no dejes que la preocupación tome control de ti. ¿Cuántos padecen de ese mal? La preocupación, la ansiedad, el afán y la ansiedad. Yo tengo que confesar que yo padecía de eso y tengo que luchar todavía con eso, porque siempre va a venir, ¿verdad?, ese ataque en nuestra mente de preocuparnos y ponernos ansiosos, pero he aprendido, ¿verdad?, a tomar control, no dejar que eso me descontrole mi vida por la preocupación. Y eso tenemos que practicarlo cada vez que viene una circunstancia y viene la preocupación. Yo no voy a preocuparme. Vamos a Filipenses 4:6. Cuando yo aprendí eso y lo escuché de una predicación de Gille Ávila, Filipenses 4:6, él estaba predicando sobre eso. ¿Quién tiene Filipenses 4:6? Nadie. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? El Señor nos manda ahí. Pablo le está diciendo a la iglesia, miren, dejen la preocupación, vengan al Señor y llévenle sus cargas, sus necesidades, y después entonces echa esa preocupación sobre Él y no te la lleves tú otra vez. Dale gracias. No te olvides de darle gracias al Señor porque ya Él te escuchó y tomó esa preocupación. ¿Tú crees que Dios necesita que se lo recordemos? Bueno, muchas veces podemos decirle, Señor, recuérdate que yo te pedí esto y esto. Eso no está mal, pero si nuestra costumbre es estar todo el tiempo repitiéndole lo mismo al Señor, y esa preocupación y esa ansiedad, ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Me muero porque no sucede esto, Dios, yo no veo la contestación. Óigame, yo tuve que luchar con esto mucho porque también yo era muy preocupada, siempre estaba ansiosa y con mucho temor. El temor ese espíritu de temor me tenía atada, esclavizada, pero Cristo nos hizo libres, así que cuando venimos al conocimiento de la verdad nos hará libres, ¿verdad? Libre, nos hará libres. Por eso es que tenemos que aprender estas cosas, es importante. Primera de Pedro 5:7, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, de nosotros, ¿verdad? Así que nosotros echamos esa ansiedad sobre Jesucristo y se la dejamos a Él para que la lleve. Otra cosa, orar en el Espíritu. ¿Quién sabe lo que es orar en el Espíritu? La iglesia no sabe lo que es eso. Muchas veces. Orar en el Espíritu es orar en ese lenguaje que Dios nos da cuando nos llena de su Espíritu Santo. Eso es orar en el Espíritu. Y quiero que vayan a Efesios 6:18. Primero que lo tengas, ¿tú lo tienes?
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Okay? ¿Pueden leerlo de nuevo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien, dice orando en todo tiempo en el Espíritu, ¿verdad? Con toda oración y súplica por todos los santos, orando en el Espíritu, orando en el Espíritu. En 1 Corintios 14:14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Están entendiendo? Esa es la oración en el Espíritu, que tú no la entiendes, pero el Espíritu Santo que está en ti la entiende. ¿Ok? Así que todos los días deberíamos estar orando en lenguas. Para eso es que Dios, los que tenemos las lenguas, podemos hacerlo, ¿verdad? Y si no las tienes, puedes pedirle al Señor. No le tienes que pedir las lenguas, pídele al Espíritu Santo que te llene. Para que ores en lengua también es importantísimo, porque es que Pablo lo dice en Efesios, orando en el Espíritu en todo momento. Así que todos los días podemos orar. Yo cuando empiezo a orar en lenguas primero. Y después le confieso al Señor si me siento que yo he hecho algo malo. Señor, perdóname por algo que yo haya hecho que te ofenda, alguna palabra. Bueno, nos limpiamos, ¿verdad? Con la sangre de Jesucristo. Y entonces después podemos venir al trono de la gracia con confianza, sabiendo que Dios está ahí, ¿verdad? Escuchándonos. Así que 1 Corintios, si no lo has leído, apúntalo, después en tu casa lees ese capítulo porque es bien interesante. 1 Corintios 14:14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Esa es la primera parte del texto, pero no se los voy a leer completo porque ustedes tienen esa asignación, buscarlo en su casa. En Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí está otra vez confirmando que el Espíritu, ¿verdad?, intercede por nosotros porque no sabemos cómo pedir como conviene muchas veces. Muchas veces nosotros tenemos una situación, un problema en el cual nosotros no sabemos cómo pedirle al Señor y no sabemos la solución, ¿verdad? Y entonces podemos orar en el Espíritu y el Espíritu Santo está ahí intercediendo con nosotros con gemidos. A veces oramos y lloramos delante del Señor y ese gemido y ese sentimiento, ¿verdad?, que nos trae el Espíritu Santo, Dios lo entiende. Dios lo entiende y nos comprende porque Dios sabe lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Por lo cual estamos pasando. Así que podemos derramar nuestra alma delante del Señor y tener la ayuda del Espíritu Santo en nuestras tribulaciones, en nuestras situaciones difíciles. Por último, aprende a orar las oraciones de Pablo. Pablo era un hombre de oración. En Colosenses 1:9, vamos a ver, ¿quién tiene Colosenses 1:9? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo dice que cuando él se enteró que los colosenses se habían convertido en la obra que estaba haciendo, él dice que él no cesaba de orar por ellos, pidiéndole, ¿verdad? ¿Qué le pedían? ¿Qué le pedían? Que tuvieran más conocimiento de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque para eso nos ha llamado, para hacer su voluntad en esta tierra. Y agradándole en todo, en toda buena obra, dando fruto. Eso es lo que Dios quiere de su iglesia, agradándole en todo y dando fruto también en toda buena obra.
Amén. En Efesios también Pablo le habla, está hablando de la oración. Efesios 1, del 16 al 18. ¿Alguien que lo tenga? Si no lo tiene alguien, lo puede. Efesios 1, del 16 al 18. ¿Pueden buscarlo, por favor? Efesios 1, del 16 al 18. El que lo tenga lo puede leer. Está hablando de la oración Pablo. ¿Quién lo tiene? Ahí va. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Muy bien. Pablo no cesaba de orar por aquella gente, ¿verdad? Para que tuvieran revelación, espíritu de revelación y de conocimiento. Y nosotros podemos usar esa misma oración por otras personas que nosotros queremos que Dios le hable al entendimiento, ¿verdad? Para que comprendan lo que significa esta salvación tan grande y la herencia que Dios nos ha dado. Porque muchas personas, acuérdense, que están en tinieblas y necesitan que la luz de Cristo los alumbre, la luz de la palabra, el entendimiento sea abierto. La Biblia dice, los ojos de vuestro entendimiento. Así que nuestra mente tiene que unos ojos ahí, que el Señor dice, ¿verdad? Es que cuando viene la luz, hay revelación, como dice nuestra hermana Lourdes. La revelación es la luz, ¿verdad? No. Ay, caray, yo no había entendido eso. Así que tenemos que aprender a recibir esa luz y esa sabiduría, esa revelación de la palabra del Señor, de la voluntad de Dios. Y una de las cosas más importantes es mantener un corazón humilde delante de Dios. David, en el Salmo 51, 17, dice, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Y David, ese Salmo 51 es una oración que él derramó su alma, su espíritu, todo su ser delante de Dios cuando cometió pecado. Pero vino delante del Señor y confesó su pecado, ¿verdad? Y él aprendió, ¿verdad?, que en un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Qué bueno saber que, ¿verdad?, que podemos venir y debemos mantener ese corazón contrito y humillado delante de Dios. Siempre debemos mantener ese corazón delante del Señor, estar dispuestos a humillar, a pedirle perdón al Señor, a pedir perdón y a reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, porque eso es lo que el Señor quiere, limpiarnos, ¿verdad? Darnos el perdón. El perdón está disponible, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Tenemos un abogado que está allí intercediendo por nosotros para que nosotros podamos seguir adelante viviendo en la presencia del Señor. Ok, ahora vamos a repasar las cositas que yo les dije para que vayamos recordando todas estas cosas y no las olvidemos. Yo no sé, pero no vi a nadie tomando notas, pero algunos bueno, una de las cosas que dije fue hay diferentes clases de oración, ¿verdad? Eso lo aprendí. Hay diferentes clases de oración y nombramos algunas porque en la Biblia encontramos muchas cosas que podamos ir aprendiendo, muchas clases, ¿verdad?, de formas de oración. La segunda, declara la respuesta, no el problema. La tercera, cambia la petición de oración por la de alabanza. La cuarta, trae tu petición al Señor y dale gracias. La quinta, aprende las oraciones de Pablo y de otros siervos de la Biblia, como los salmos, que tienen muchas oraciones, ¿verdad?, de David, y los otros salmos, que son oraciones que, por ejemplo, si tú estás en una situación que no te sale una oración, porque a veces los problemas son tan inmensos, tan grandes, que no podemos orar,
podemos orar, ¿verdad? Pues mira, empiezas a orar una oración de los salmos. Y empiezas a decir ese salmo, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará cuando estés en necesidad. Y Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia. Óigame, todos esos beneficios son de nuestro, ¿verdad? Así que tenemos que empezar a orar esos beneficios, a decírnoslos a nosotros mismos, a nuestra alma, para que entre acá y después esté en nuestro corazón y los creamos y los disfrutemos. Amén. Pues Dios los bendiga. Espero que hayan disfrutado de este estudio. Gracias.